Hablamos de música y me voy a tomar un café negro y cargado como le gusta con uno de los personajes de moda que mucha gente no lo ve, pero está detrás del éxito de Rigo. Juan Carlos Mazo, qué placer, hermano, tenerlo acá. Tenía muchas ganas de conversar con usted hace mucho tiempo y pues ya que me lo encontré por aquí, dije, quiero un cafecito, ¿cómo va todo? Muy bien, feliz Juanca? de probar este famoso café, a ver, ¿Sí? a ver qué tal. ¿Ya está cogiendo fama o no? Ya, pero ¿qué? Ese café es famoso. Me trajo el olor. Sí, es un cafecito, bueno, ojalá le guste. Juan Carlos, todo confianza, Juan Carlos. Hace poco veía unas escenas de Rigo y le comenté y usted me respondió con una frase que me llamó mucho la atención. Yo le felicitaba por lo que había logrado y su respuesta fue, me gusta mucho poder hacer entretenimiento con contenido y creo que de las muchas cosas que hay para aplaudirle a Rigo, creo que eso es una de las más importantes, ¿o no? Sí, claro, yo creo que sí, pues es que de eso se trata, mi hermano. Estamos haciendo televisión que tiene un poder tremendo, que tiene un poder de convocatoria tremendo, que tiene un poder de comunicación tremendo. Yo sí creo que uno está en la responsabilidad de decir algo. Definitivamente, no nos podemos quedar solo con el entretenimiento y hay una responsabilidad no solo social, sino además una responsabilidad estética, una responsabilidad de mostrar un contenido desde todas las disciplinas que encierra la televisión, que son tantas, y tomárnoslo en serio para poderlo disfrutar en serio. Y yo creo que eso fue lo que me atrajo a mí de la televisión y lo que me tiene aquí haciendo televisión en este momento de mi vida, que sí hay historias que se pueden contar de esta manera. Vamos a hablar, por supuesto, mucho más de Rigo, pero para llegar a este punto en el que estás en este momento, pues hay un recorrido del que quiero conocer un poquito. Me contaba usted que es de Medellín, de una familia que no tiene nada que ver con el mundo de la televisión. Nada que ver. ¿Cómo empezó a sentir usted ese llamado de esto es lo que me gusta, esto es lo que yo quiero hacer en mi Bueno, vida? mira, esto empezó desde niño, desde muy chiquitico. Yo le pedí al niño Dios cámaras, le pedía... ¿A los cuántos años? Desde, no sé, los 7 años. Entonces empecé con cámaras de fotos, obviamente. Empecé tomando muchas fotos y para mí estar ahí detrás de la cámara y entender que se podía componer el mundo a través de ese cuadro y de cómo uno moviendo eso lo sentía un poco como una ventanita, ¿no? Como esa ventanita tú la vas enmarcando para mostrar algo de alguna manera. Y luego llegó el cine a la vida y yo era un loco del cine desde niño. Y tenía colecciones de Betamax y de VHS y luego de DVDs y luego de Blu-rays. Carlos, pero eso no es normal. O sea, no es normal que Para a los mí 7 era años, normal, pero sí, sé que no era normal. a los Todos 7 mis años amigos- uno dice quiere una cámara, uno No, dice quiere un balón, claro. o de pronto una bicicleta, pues, pero a los 7 Claro. años... Mira, yo tengo una anécdota buenísima con eso porque yo vivía en Medellín en un conjunto cerrado, pues así el típico de donde vivimos como todos los amigos, y llegaban los domingos a tocar a mi puerta como Mazo, baje que nos hace falta uno para el equipo de fútbol. Y yo, no, es que estoy enfermo. Y yo, pero baje, no, es que estoy enfermo. Y salía corriendo para mi habitación a ver películas. Yo lo que quería era ver películas y quería invertir mi tiempo en eso. Como que me parecía divertido el fútbol, pero no, yo mi tiempo libre lo quería usar en otra cosa. Y así llegó el tema de yo siempre... ¿Y nunca- estudió? Yo soy publicista. Estudié publicidad, hice la mitad en Medellín y terminé aquí en Bogotá, siempre con énfasis en audiovisuales. Ok. Ahí entendí pues como todo el mundo audiovisual. Ya luego he estudiado de todo, me fui a Cuba a estudiar dirección de actores, estudié teatro musical en Estados Juan Carlos, ¿y Unidos. de sobresalía? todo. O sea, Sí, ¿su talento era superior al de los sí, otros un poco. compañeros? Pues no sé Sin si modestia superior, hablándolo, pero... Eso es raro de decir, pero Ajá. no es que fuera superior, pero sí era particular. En el Ok. colegio, por ejemplo, siempre yo llevaba como todo hacia esto, o sea, yo tenía que exponer, no sé, vamos a hablar del café, Sí. y pues todo el mundo La salía con su película. cartelera hacia el café, y yo hacía la película de café, o sea, como que todo iba hacia ese universo audiovisual siempre. Igual en la universidad hice 12 cortos, 20 cortos durante todo el proceso con cosas que nada tenían que ver, entonces sí. No sé si era muy sobresaliente por eso, pero sí era muy particular. Ok. Y ahora que me estabas contando ahí un poquito detrás de las cámaras, contándome la experiencia de la peli que te viste, me pasaba mucho también eso desde niño cuando llegaba mi mamá a recibir las notas. Siempre le decían a mi mamá como, oiga,
tiene que poner a Juan Carlos a que haga algo con el teatro y se pensaba que lo que yo quería hacer era actor, porque Ajá. cuando uno es niño, pues uno no tiene dónde estudiar para ser director. Ajá. Es como, yo quiero ser director a los 7 años, es como eso no existe. Sí, sí, Entonces claro. estuve en todos los grupos de teatro, en todas las escuelas de teatro, y yo era feliz porque imagínate para un director tener 20 actores disponibles todo Sí, el sí, tiempo, sí, eso sí, era sí. un parque de diversiones. ¿Usted cuántos años tiene, Juan Carlos? Espero que lo interrumpa. 40. Ah, ok. 40 años. ¿Me veo de 25? Sí, gracias. Sí, sí. Gracias. Ah, no, yo pensé que la entrevista era con el niño genio del cine, ya está igual de viejo que yo. Oiga, Juan Carlos, pero si eres una cosa rara. O sea, Sí. Hablamos de una película que se llama A Millones de Millas de Distancia, Million Miles Away, que es de un peladito que desde los 7 años decía que quería ser astronauta y fue el primer mexicano o latino que llegó a ser astronauta. Que eso, pues, no pasa. Yo a los 7 años tenía una disyuntiva gigante y era bombero o policía. Hijo de pucha. Sí o sí para pagar Sí, incendios. exacto, sí. Por este lado está mi destino. Pero digamos que hay personas que se tardan mucho en encontrar o sea, a qué vienen a la Tierra, cuál va a ser su manera de ganarse la vida, disfrutarse la vida. Y digamos, volviendo al tema de Rigo, o sea, Rigo se lo encontró por accidente, ¿sí? El man como que, ay, yo resulté bueno para esto. En el caso suyo sí fue No, muy yo no tenía fácil. plan B, nunca Ajá. tuve plan B, nunca tuve plan B, yo no imaginaba la vida haciendo otra cosa, Ajá. nunca lo imaginé y aún ahora no lo imagino tampoco. Eso nació conmigo. ¿Y el primer Nació trabajo conmigo. fue en qué? ¿En teatro? ¿Empezó? Sí, yo empecé, ya si bien no estoy tan joven, sí empecé muy joven. Yo empecé a dirigir a los 19 años. Ok. A los 19 años dirigí mi primera obra de teatro. Yo estudio, como te digo, arte dramático en todo lo posible Ajá. que se podía estudiar en Medellín. Y cuando me gradúo de una academia, me contratan como profesor de la academia mientras yo paralelo estaba en la universidad. Y ahí empiezo a hacer mis primeros montajes. Ok. Desde los 19 años. Entonces sí fue también un poco retador como ya luego cuando van pasando los añitos y empiezas a hacer producciones más grandes, empezar a trabajar con actores que me doblaban en la edad y que tenían un montón Ganarse de el respeto debía ser muy durísimo. difícil. Claro, al principio era como este es el director, ¿cómo así que este es el Ajá. director? Y yo llegaba ahí con mi gorrita y con mi cosa, ¿cómo así que este man es el director? 3, 2, 1, primer ensayo y ya. Ajá. Amigos y entendíamos y amantes del oficio. Ha sido un viaje muy bonito. Y, o sea, el sueño era el cine, empezó en teatro y llegó al cine, ¿en qué momento? O sea, ¿cuánto se tardó en...? Yo empecé, digamos que ya como a manera profesional en el teatro en el 2013. Ajá. En el 2013 escribí mi primera obra, gracias. Escribí mi primera obra profesional que se llama El Bolero de Rubén, que estuve Ok. en varios teatros aquí de Bogotá. Siempre desde que la escribí soñaba con llevarla al cine. Y esta historia logro llevarla al cine en el 2020, la rodé, se estrena el próximo año, Ok. con el mismo nombre, El Bolero de Rubén. Una historia bien particular, un musical bien particular, en cine también. La es un música musical. también siempre ha estado por ahí, porque yo le decía Siempre. ahorita que yo supe de usted porque dirigía teatro musical. O sea, Está bueno. ¿está bueno? Bueno, siempre, digamos que yo cuando me acerqué al teatro tenía como lo primero que yo vi en teatro siendo niño fue un musical, lo primero grande que vi, un musical que llevó Jorge Alitriana a Medellín, hace muchísimos años. Yo era un niño y fui con mi mamá y yo recuerdo que yo lo que hacía era llorar y llorar y llorar y llorar y yo le decía a mi mamá, yo quiero hacer eso. Y yo sentía como una cosa orgánica rarísima, Llamado raro. pero así como, eso es lo que, entonces mi mamá me decía como, ¿qué? ¿Qué hago con el niño? De todo lo que hay ahí, ¿qué es lo que quiere hacer? Muchos años después yo me encuentro con Jorge Alitriana en una fiesta y le cuento la historia, le digo como, mira, yo soy director porque yo vi tu obra y en ese momento yo creo un grupo que se llamaba La Jácara Mojiganga, que tenía todo que ver con la obra que él hizo que se llamaba Y se armó la Mojiganga. Y ahí, bueno, tuve como un proceso muy bonito con el teatro durante muchos años, todavía sigo haciendo teatro, por supuesto, eso es una cosa que no se abandona y que no lo abandona uno tampoco. Y desde el 2013 hasta el 2019, ahí hice mi primer película, que no fue escrita por mí, solamente director. Luego en el 2020 hice El Bolero de Rubén, que es esta peli que sale el próximo año.
Luego llega otra película que es una peli muy especial que también se estrena el próximo año, que escribe el Gordo Bejume antes de morirse. Ok. Y tuve pues como esta ventaja, bendición y fortuna de reunirme con el Gordo muchas veces para darle forma a su historia, para ver cómo la quería hacer. Un peliculonón que va a ser tremendo. Asalto al Mayor, que se estrena el próximo año también en las salas de cine. Estás pegado, mazo. Tristemente, y eso fue antes de todo, o sea, ahí apenas estaba. Termino Asalto al Mayor, que fue la tercera película, y llega Leandro Díaz por invitación del canal y de Ana María Pérez. ¿Y cómo, o sea, cómo dicen, uy, este man lo vamos a poner? Porque es que dirigir a Silvestre era un enigma también, o sea, un tipo muy talentoso. Pero de coger el artista de la tarima que llena todos los escenarios a ponerlo a protagonizar de la manera que lo hizo, eso era un reto muy grande que de pronto, pues, para ¿a todos. quién traemos? ¿Un pelado? No, pero no, toca. ¿Cómo así que este pelado que además nunca ha hecho televisión? Exactamente. Yo no sé, esas son las decisiones afortunadas que ha tenido la vida con uno, yo no me lo esperaba tampoco. Yo sí había recibido algunas invitaciones previas de la televisión, pero yo soy muy romántico con mi trabajo, muy romántico, y está muy lejos pues de la pretensión o muy lejos de cualquier otro sentimiento. Esto para mí es neto y puro romanticismo. Yo tengo que estar enamorado de la historia y tengo que estar, tengo que encontrar ahí algo para contar. Y a eso me refiero con que soy súper romántico, es como yo me entrego realmente en alma, vida y corazón a las historias que hago, entonces pues uno no se entrega en alma, vida y corazón a cualquiera, ¿sí o no? Sí, claro. Y mi trabajo es así, esa es mi relación afectiva es mi trabajo, porque Giro, nací con eso, está siempre conmigo. Entonces había recibido algunas otras propuestas antes que pues no sentía esa atracción. Y cuando usted vio a Leandro dijo, aquí puedo poner un poco de lo que llevo trabajando desde los 7 años. Claro, porque era música, venía de un libro hermoso, además de un autor que yo conocía desde antes de otras historias, con unos grandes libretos, y luego me dicen, bueno, y además es Silvestre Dangond. Y yo, uy, ¿cómo así que es con Silvestre Dangond? Tengo que confesar que a ese punto yo de vallenato poco, pues uno obviamente sabía quién era Silvestre Dangond, pero hasta ahí entonces hice esa tarea a toda, me devoré toda la discografía de Silvestre y me encontré a un ser maravilloso. Silvestre es increíble, es un gran artista. Y esa historia tuvo muchos elementos muy interesantes, y lo que pasa es que yo lloro despidiendo un avión de carga, no crea pues que es que... Pero a mí me conmovió mucho la historia porque era una historia muy inspiradora, o sea, ahí llegamos al cliché de si una persona que no ve puede hacer lo que hizo, porque yo no hago cosas que puedo hacer. Y digamos que ahí, o sea, era contar la historia de un personaje muy bonito, pero que a mí también, digamos que de alguna manera me tocó, y creo que a muchas personas. Pero ya luego en Rigo, yo también tengo que confesarle que yo me imaginaba una cosa completamente diferente. Y creo que el 95% de las personas nos imaginamos que nos íbamos a cagar de la risa y punto. Y ya, ¿sí? Seguramente conocer la historia del héroe, de un personaje que nace en una familia pobre y resulta siendo la estrella que es. Pero hermano, lo he dicho muchas veces al aire y lo dije a usted y con cualquier persona que hablo, le digo, para mí esto, lo que estamos viendo es un documento de país. Es como, lo hablaba incluso con Andrea Guzmán, y le decía, esto deberíamos parar y todo el mundo ve a Rigo y venga, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? O sea, cuando a usted le llega ese proyecto, Juan Carlos, y como usted me decía, yo quiero hacer entretenimiento con contenido, ¿usted dijo, tengo la oportunidad de hacerlo, o también se fue dando de forma...? No, eso fue premeditado todo y pensado todo. También tuve la fortuna que esta historia venía basada en un libro, lo cual siempre agradezco un montón porque es un documento que uno se puede devorar y adentrarse como en esto antes de conocer cómo se va a contar en este formato serie, novela de ficción, donde por supuesto que tienen que haber elementos de ficción para que funcione como historia. Entonces me devoré este libro, conozco a esta persona increíble de Rigo, que me pasaba lo mismo que me pasó en algún momento
con Silvestre, como que uno reconoce la figura y admira lo que ha hecho, pero ¿Hasta ahí? pues hasta ahí. O sea, para mí el ciclismo no era más que montarme los domingos de vez en cuando en una cicla y ya. Para mí el No ciclismo, o sea, sí, he visto cuando han ganado Egan. Claro, ¿sí? claro. Pero la única competencia ciclística que yo he visto con juicio es la clásica de Urrao. Pues yo me la viví también intensamente. Entonces, pues por supuesto que reconocía todo lo importante que es Rigo, pero no conocía más allá. No conocía a fondo pues como su carrera y menos su vida. Conozco este libro, leo este libro, luego me llegan los libretos increíbles de pucheros, y cuando llegan estos libretos, pues ahí ya se desarrolla todas estas ramas que tiene la historia, con el tema del conflicto, con el tema del pueblo, con el tema de la política, con el tema de la sociedad, con todo ese montón de cosas que hay que contar. Y ahí sí fue cuando ya dije como, bueno, venga, sentémonos que esto hay que hablar. ¿Esto cómo lo vamos a contar? Porque estamos en Colombia. Sí. Y porque nos van a ver un montón de personas que tienen una historia igual o peor que esta. Y nos van a ver un montón de personas que de alguna manera también son víctimas, o también nos van a ver los victimarios. ¿Cómo vamos a contar esto? ¿Qué es lo que va a suceder? Y tengo que decir que a título personal fui como muy enfático en decir, esto yo me lo voy a tomar en serio, porque es que no hay otra forma. No hay otra forma. ¿Cómo no se va a tomar uno en serio el conflicto de un país que ha sido tan contundente en nuestra historia, ¿no? y que ha afectado de tantas maneras a todos los colombianos? Entonces fue una cosa en la que yo fui muy enfático con las directivas del canal, con Cata, mi compañera de dirección, con los actores, con el libretista, con todo el mundo. Con todo fue como, muchachos, ojo con esto porque vamos a irnos por acá. Luego venía el tema del género. Uno le decía, bueno, pero ¿esto qué es? Que es un poco lo que me estabas diciendo al inicio. Pensamos que nos íbamos a reír un montón. Y nos reímos, nos reímos un montón. Mucho, sí. Pero entonces el tema es, ¿esto qué género es? Me preguntaban a mí. Y yo decía, lo que pasa es que estamos haciendo una bioserie. Estamos haciendo la historia de alguien que existe y que además está vivo y que además está en este momento. Entonces yo les respondía a la pregunta diciéndoles, ¿tú en qué género vives? ¿Cómo así? Sí, ¿tu vida qué género es? ¿Tu vida es comedia o tu vida es tragedia o tu vida es qué? No, pues no sé, dependiendo. Y yo, exactamente. Yo no sé si la mía es un drama cómico o una comedia dramática. O una comedia negra. O una comedia musical. Entonces, esa era la respuesta. Yo les decía, exactamente, esta historia no tiene un solo género porque estamos hablando de la vida real de alguien. Y la vida real no tiene un solo género. Las personas reímos y al otro día podemos estar llorando, y al otro día estamos de mal genio, pero al otro día estamos de buen genio. Y esto pasa dependiendo de las situaciones en las que estamos viviendo en ese momento, y por eso abordamos así la historia de Rigo. Todo el equipo, que además es un equipo maravilloso que amo y adoro y respeto, y me parece que son tremendos todos en todos los departamentos. Fue en la chiva que nos montamos. Sí, vamos a hacer de esto eso. Pero obviamente seguramente estará con los mejores productores y con los técnicos más tesos, en fin. Pero es que el equipo que armaron, que es lo que la gente ve y son finalmente quienes nos interpretan esa historia, también es... No, es que tenemos tenemos, mejor dicho, pero a la plana mayor. No, es que es o sea, y uno lo ve, o sea, muchas veces, claro, nosotros los que trabajamos en este negocio vemos cosas que de pronto la gente no. Pero yo me ponía a ver, digamos, las dinámicas de las escenas entre Ramiro, entre Juan Pablo, entre Robinson, que uno sabe que hay un lenguaje que no todo el mundo lo puede hablar. Y esas dinámicas logran generando o comedia o logran generar llanto. Eso también es, o sea, me imagino que para usted como director dice, si yo puedo tener esto acá, yo puedo contar la historia como me la imagino, es más o menos así. Sí, claro, de acuerdo. O sea, digamos que todo el tema, primero, como todo el tema de la selección del casting, somos varios los involucrados, pocos pero varios. Y logramos reunir a este equipo increíble de actores, porque sí tenemos unos actores que agradezco infinitamente a la vida trabajar con ellos y con ellas. Ya luego en el desarrollo de las escenas, pues es que yo siempre he hecho un poco la comparación que para los actores, para el director, es como, digamos, para un pintor las pinturas y los pinceles, con la gran y magnífica diferencia que son seres humanos que piensan y opinan. Entonces imagínate donde un pintor pudiera hablar con sus pinturas y le pudiera decir, y esas pinturas tuvieran una posición crítica y tuvieran una interpretación. Eso sería, imagínate cómo serían los cuadros.
Es como el azul me dijo esto, el azul piensa esto. Eso nos pasa a nosotros con los actores, o me pasa a mí con los actores. Es como a mí me gusta mucho escucharlos, me parece valiosísimo. Por supuesto que yo llego con una idea prediseñada de la tarea que tengo que hacer, como vamos a hacer esto, pero hay que escucharlos y eso lo que hace es alimentar. Hay cosas que no, todo bien, no va, o hay cosas que, de una, bienvenido, y esas dinámicas de dialogar las escenas hacen que este sea el resultado. Y que además, a mí me gusta que además que los personajes estén ahí vivos. Entonces sí hay una dinámica en la televisión y en el cine, pues que de la marcación y vamos allá y vamos por acá, pero sí me gusta entregarles a ellos herramientas para que tengan una razón por qué hacerlo, más allá de párate ahí porque ahí es la luz. Es como, ok, si se tiene que parar ahí, entonces vamos a buscarle una razón para que él vaya hasta allá. Y eso el actor lo agradece un montón y ya luego el espectador lo recibe de otra manera también. Y luego con el equipo técnico lo mismo, o sea, si vamos a poner esta luz ahí, mi hermano, no es póngame esa luz ahí, es como esta luz va acá porque resulta que este personaje se para de acá y siente tal cosa y viene acá y necesitamos sentir eso a través de la luz. Y eso se vuelve en un diálogo hermoso. Sí, que, repito, los televidentes llegan a la casa y ven cosas que ustedes han planeado con mucha antelación y la han ejecutado de manera perfecta, pero lo que importa, o sea, cuando la gente se conecta es porque todos esos elementos porque todo eso está ahí. Bien. Y es lindo que no lo vean, pero lo sienten. Sí, exactamente. Lo sienten. Juan Carlos, se nos está acabando el tiempo lastimosamente, pero tengo muchas cosas por preguntarle antes de que se me vaya. Empezamos a ver la historia, nos empezamos a conectar y hubo un momento que, digamos que cambia completamente lo que venimos viendo, que es la muerte de Don Rigo. Y digamos que hay toda esa conversación que se venía dando alrededor de la lucha y de la admiración, ya empieza a volverse un tema como de país y empieza a generarse un movimiento en redes y empieza a generarse una tendencia todas las noches de la gente riéndose y hablando. Y usted hizo un post que me pareció maravilloso porque era lo que yo sentí cuando vi la escena, y luego cuando lo leí a usted, yo dije, ok, aquí hay una propuesta que va más allá de eso. ¿Usted sabía que eso iba a pasar, Juan Carlos? ¿Usted sabía que la gente se iba a conmover de esa forma? De alguna manera lo esperábamos porque nosotros lo vivimos. Lo que tengo que ser honesto es que no pensáramos que fuera a ser tanto. O sea, nosotros sí nos conmovimos muchísimo en el set, actores, equipo técnico, todo el equipo de dirección, todo el mundo sí fue un día denso. Lo fue, obviamente era difícil. Toda esta dinámica de las armas, de la sangre, de la golpeada, de encontrarlo en el puente, era denso, pero no nos imagináramos que fuera a ser tan grande como fue, cosa que agradezco infinitamente. Agradezco infinitamente porque el trabajo de todo el equipo, de los actores, de todo el mundo, fue un trabajo tremendo y insisto, por donde arrancamos, esto era necesario contarlo y necesario dejar ese mensaje ahí, a través de las imágenes, que es lo que uno hace. Yo no tengo ninguna otra aspiración distinta, ni me interesa la política ni nada de eso, pero si tengo que hablar de eso, quiero hablar con una posición contundente para que la gente lo vea. Y es una de las razones por las cuales decidimos, por ejemplo, destapar a Don Rigo, porque usualmente siempre las víctimas se quedan tapadas. Es como, no, a las víctimas hay que destaparlas. Hay que decir, aquí alguien que tiene un nombre y apellido murió. Juan Carlos, y hasta ahí su propuesta artística, porque finalmente usted es más artista que todos, ¿su propuesta artística va hasta ahí? ¿O usted quisiera que ese producto que usted logró llegar a otro lado, que es lo que yo digo? O sea, no nos podemos quedar con esto solamente, mostrarlo y, ay, oiga, sí, qué tristeza, qué triste. O sea, ¿siente eso también o hasta ahí llega usted? Como ya yo hice mi parte, mira a ver qué hacen con eso. A mí lo que me gusta es como generar la reflexión. Digamos que no sé si yo tengo la fuerza para cargarme el producto y salir a hablar un poco más de eso, porque no soy muy, digamos que yo entrego toda mi energía ahí. Sí me gustaría que sucediera, sí me gustaría, sí me parece importante, y por eso cuando se generan estas discusiones en las redes hago parte, ¿no? Y como que hablo y les cuento, y esto pasó de tal manera. Siento yo que voy hasta ahí en el sentido de que sí le meto toda la energía para que se genere la discusión, y si se genera hago parte de ella para aportar en lo que se pueda. Pasó algo que no es casualidad, porque la vida no tiene casualidades, pero fue una coincidencia muy extraña, y es que en algún momento cuando
a Rigo le secuestran a su tía y a su tío, estaba pasando lo que pasó con Lucho Díaz y su padre. Cuando liberan a Lucho y a Girlesa, liberan al papá de... Entonces fue como, o sea, yo me acuerdo cuando yo vi la escena de Girlesa llorando y de Lucho llorando, yo ¿por qué no fui a esto? No sé si la voy a volver a ver. Yo me metí una llorada impresionante porque yo decía, el drama de la persona que se le va el otro secuestrado y no sabe si lo va a volver a ver, esto tiene que ser una cosa impresionante, y qué tristeza que haya una familia y una familia de otra persona que queremos tanto, porque finalmente los deportistas tal vez son más queridos que cualquier otra persona que tenga reconocimiento. Entonces yo pensaba en ese momento y decía, es muy difícil, es casi que utópico pensar que una persona como Lucho o como Rigo salga a decir un discurso como el que dio Rigo cuando se ganó la clásica. O sea, sería muy bacano que todo esto como que, porque finalmente esto nos afecta a todos. Claro. Y este man, la vida le permitió irse para un lado que hoy en día es inspiración, porque pudo haberse echado para el monte o haber, como han hecho otros, haber cobrado venganza. Pero es ahí donde yo digo, qué bacano que pasara algo así, que alguien dijera, venga, ¿cómo puedo ayudar? Y una persona como Rigo, como Lucho, lo podrían hacer, sino que es muy difícil pensar que se van a meter en una culebra tan complicada como esta. Es difícil, es triste un poquito porque uno sí esperaría, de alguna manera uno tiene como, por eso también decía al inicio, sí hay una responsabilidad cuando uno hace esto, sí hay una responsabilidad cuando el trabajo que yo hago lo ven millones de personas, hay una responsabilidad implícita sí o sí, eso no se puede negar. Y digamos que de alguna manera ahí está nuestro discurso, ¿no? En esa escena de la que tú hablas del discurso, ahí también está Juan Pablo Rego diciendo lo que piensa, ahí también está Juan Carlos Mazo diciendo lo que piensa, ahí está Pucheros diciendo lo que piensa, Rigo. ahí está Rigo, ahí estamos todos porque además sí hay una parte de todos ahí. Porque digamos que Pucheros la escribe, nosotros modificamos una que otra cosa, cómo se ponen las cámaras, qué pasa con la gente que reacciona en ese momento, con qué intención lo vamos a decir, qué opinas tú, Juanpa, de esto que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Entonces sí hay un discurso ahí. Sí hay un discurso ahí. Ahora, que haya coincidido con el tema de Lucho, pues me parece la cosa más triste del mundo. Estamos contando una historia, una situación que pasó hace más de 20 años. Y está pasando y que hoy. corte a comerciales y veamos en el noticiero que está pasando, es como no puede ser. No puede ser que sigamos revolcándonos en el mismo lodo. Pues a mí lo que me pasa es que, y ha sido simpático incluso porque muchas veces empiezo el programa mostrando la escena del día anterior. Y antes cuando pasaba con Leandro, entonces mostrábamos cuando se dio el beso como las cosas. Claro. Pero esto es como, lo hicimos cuando el momento en que Rigo se le enfrenta a Uriel en el cementerio, que también es un grito de Colombia, ¿sí? ¿Cuántas personas lo han intentado hacer como el mismo Don Rigo y ya no está? Pero entonces ver eso es como un grito de esperanza y de alegría, aunque de pronto a veces digamos, no, pues se va a quedar ahí, pero es ver que alguien está haciendo lo que muchos quisiéramos hacer. Sí, de acuerdo. Mira, esa escena, por ejemplo, fue muy bonita porque pasaba eso. Digamos que estaba pensada la situación para estar ahí como una discusión pequeña, pues intensa, pero entre ellos dos. Y cuando tomo la decisión de no, vamos a abrir esto y nos vamos a ir para allá, obviamente primero el director de fotografía hace como, ¡paso! Es de noche, ¿cómo vamos a hacer para iluminar todo el cementerio? Y yo, pues iluminándolo, papito, hágale, arranquemos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que ayudar? Pero era eso hay que gritarlo, eso hay que gritarlo, y había que literal gritar eso que dijo Rigo ahí en esa escena. Al final, quiero pensar que todo esto en algún momento nos va a servir para algo más allá de entretener y Ojalá. que esas coincidencias que han venido pasando y esas cosas que estamos viendo sirvan como un punto de partida para algo. Ojalá. Porque esto es un tema que va más allá de la política y creo que nosotros merecemos vivir en un lugar donde haya más Rigos y menos Evaristos o menos... Que Evaristos hablamos después, que esos son más peligrosos que los mismos... Pucha, tremendo ese Evaristo, ¿qué tal ese papelazo de Juli? No, es que si nos detenemos, mejor dicho... 8 programas más, otro café para Mire, esta mesa. Juan Carlos, se lo comentaba ahorita y lo repito, hemos sido muy afortunados de poder ver un producto como el que estamos viendo, más allá de lo que estamos hablando, la risa que nunca falta, y eso finalmente también somos nosotros. O sea, Rigo va en su bicicleta porque le acaban de decir que le mataron al papá y sale Carmelo, ahí va el bobo este. La vida, es la vida. Es Colombia, yo no sé si es la vida, pero eso es Colombia.
Pero, Juan Carlos, eso que usted está contando y que la gente no sabe y de voy a iluminar y hagamos esto, eso habla de su talento y a veces puede ser incómodo, pero todo el mundo habla de usted como un genio y seguramente vamos a verle muchas otras cosas, pero esto que estamos viendo ahorita y la forma como los actores se refieren a usted y actores de trayectoria y como Pucheros, el libretista y como la gente, pues primero es un placer tenerlo acá, que seguramente en algún momento ya no sé cuál sea su sueño, si Hollywood o qué, pero tenerlo acá, que sea usted quien esté interpretando esta historia, le esté contando de la forma que lo esté haciendo y que nos haya tocado el corazón y que nos permita, así sea en la casa con los que están viendo la novela o así sea a través de Twitter, una reflexión que hace mucho tiempo no se daba, más allá del tema político. Y eso, pues, se lo agradecemos muchos colombianos, hermano. No, el agradecimiento es mío, a toda la gente por recibir a Rigo de esta manera tan increíble. Es muy gratificante ver todo lo que escriben en las redes, ver cómo la gente se identifica, cómo todo el mundo empieza a decir a mí me pasó esto, a mí esto, y se genera una discusión de país. Eso me parece hermoso. Y nada, yo soy el afortunado de estar aquí, de estar rodeado de toda esta gente maravillosa que siempre ha estado conmigo en estos proyectos. Muchas gracias. Esto se llama Hablamos de Música. Y yo sé que con usted puedo hablar de música, lo que sea. Necesitamos un capítulo 2. Se puede, capítulo cuando 2. quieras. No sé si podemos hablar de los sold outs de Planchando el Despecho, que quiero saber cómo es un show de cuarta dimensión, o no sé si me cuenta cómo fue su... Imagínese un show de plancha con gafas de tercera dimensión. No me lo imagino, quiero ir a ver. Cuando quieras. Juan Carlos, un placer muy grande, hermano. Un gustazo, que la vida le siga permitiendo darse esos gustos que se da, que así sea, y que nosotros tengamos la fortuna de seguir viendo el talento suyo a través de esas producciones. Muchas gracias, síganse disfrutando Rigo. Hablamos de música, hablamos más de Rigo, nos tomamos un café, ¿le gustó? Me gustó, ya, fin. Sí, fin. Toca volver. No estaba tan cargado, pero estaba rico. Está bien. Bueno, ahí lo importante es que el cliente se vaya satisfecho. A ustedes muchas gracias como siempre por vernos y por compartir y por darnos like. Nos vemos la próxima, chao.